un solo formato que se está reportando, a diferencia de 3 formatos que eran previos en el régimen de reportes de información. Con respecto a los indicadores de calidad, está el formato 2.1. Entonces, recordemos previamente, mencionamos el 2.4, 2.5 para los temas de Internet fijo y el 2.1 para los temas de televisión. El 4.2 y el 4.3 son los mismos formatos que presentamos para el tema de usuarios en temas de quejas y quejas de segunda instancia. En este caso, el formato permite seleccionar por tipo de servicio que nosotros prestemos y diferenciar las quejas que vayamos a tener por cada uno de ellos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que los formatos de ingresos y suscriptores de televisión por suscripción los tiene la norma del Ministerio TIC. Con el tema de la fusión, de la disolución de la Autoridad Nacional de Televisión, el Ministerio y la Comisión asumieron actividades dentro de esta disolución, y el Ministerio es quien quedó a cargo de todo lo que tiene que ver con televisión. Básicamente, en este caso, en la resolución 175 de 2021, está el formato 6, que es lo que tiene que ver con suscriptores y asociados de televisión cerrada, y el formato 7, que son los ingresos operacionales de los suscriptores y asociados de televisión. Entonces, lo que tiene que ver con estos dos formatos de manera particular está en la resolución 175 del MINTIC. Es lo único que no tiene el régimen de reportes de información, que contempla todo el escenario normativo de la comisión. Si tienen alguna duda frente a estos dos formatos, quienes son llamados a resolverlas son el Ministerio de TIC. El resto del régimen lo tiene la comisión, como ya lo había mencionado. ¿El formato T1.3 de empaquetamiento tiene televisión? Sí. Y tiene un tema particular de duo play, triple play y de cómo prestamos el servicio, si prestamos el servicio de manera individual o no. En este caso es la única información que se está manejando de televisión, y es precisamente porque está dentro de un formato que es compilado. Esto es de manera general para que lo puedan ver en el formato. Este 1.1 les corresponde a los ISPs, y lo que dice es que los ingresos deben reportarse de manera trimestral y contenido es trimestral. El plazo es hasta 60 días, es decir que si yo voy a reportar el 1T 2022, que es enero, febrero y marzo, tendré hasta abril, mayo, hasta el 31 de mayo para reportar información. Después del 31 ya se considera extemporánea. Y en este caso, puntos importantes y comparativos frente al régimen de reportes anterior. Se eliminó toda la información de televisión, pues porque ya pasa al formato 7 de la resolución 175. Se elimina un campo concepto que venía desagregando la información de televisión, y pues ya no, al no estar televisión también se elimina ese campo. Cambia la nomenclatura, ya no es el 1.1 sino el T1.1, porque tiene la letra T porque indica que es de telecomunicaciones. Si es del sector postal tendrá la letra P precediéndolo. ¿Y cuáles son los servicios que aplica para este formato? Son los accesos fijos a Internet, los servicios de portador, telefonía fija y lo que tiene que ver con telefonía de larga distancia internacional, tanto entrante como saliente. El de planes tarifarios es un formato que se redujo considerablemente porque tenía alrededor de 70 campos, y en este momento pues están en 28. Entonces, ¿qué hizo? Se eliminan campos de suscriptores, campos obsoletos que nos estaban reportando, que hacían muy pesado el formato. Se incluyó un campo que identifica como código de plan, y se incluyen campos de periodicidad, en este caso cambia de anual y semestral. Importante, este formato solo aplica para los operadores con participaciones menores al 1% de los accesos fijos en el segmento residencial o al 1% en los suscriptores de televisión. Si yo no cumplo con eso, ¿debo reportar? No, no debe reportar. ¿Y con eso me expongo a una multa? No. Cambia el formato, antes era el 1.2, ahora se le conoce como el T1.2. Este cambia de periodicidad, ahora es semestral, y el paso es 30 días después de cierre semestre. O sea que si cerramos al 30 de junio, usted tendrá hasta el 31 de julio para realizarlo. Si cerramos a 31 de diciembre, usted tendrá hasta el 31 de enero para hacer el reporte de este formato, si le aplica. El formato T1.3 es el que les he mencionado, que es el de empaquetamiento, que recogió la información de telefonía fija, internet fijo y televisión por suscripción. En este caso, los campos nuevos, que tiene que ver con el servicio o paquete de servicios. En este caso, nos menciona que la individualidad de los 3 servicios en los primeros 3, y luego las combinaciones de las prestaciones de servicios. Nosotros podemos prestar servicios como de telefonía fija con internet, de internet con televisión, de telefonía con televisión, y los 3 en un solo. Entonces, esto lo que va a hacer es identificar cómo usted vende el servicio. Además de eso, tiene un campo nuevo que se llama estado. El estado es si está activo en funcionamiento
o si está en suspensión temporal, es decir, yo puedo tener un acceso al 1T 2022 y suspender el servicio por no pago. En este caso, pues tendrá una suspensión temporal, más no significa que yo elimine el acceso de mi base de datos o del reporte de información. Vienen los campos de velocidad de carga-descarga, la tecnología, la cantidad de líneas o accesos dependiendo del tipo de servicio, como ya lo mencioné, y el valor facturado por servicio o paquete de servicios. Con respecto a este campo hemos tenido varios requerimientos de los ISPs y es la diferenciación con lo que se denomina valor facturado e ingresos. Una cosa son los ingresos por la prestación del servicio que ustedes reportan en el formato T1.1 y otra cosa es el valor facturado por el servicio o los paquetes de servicios que yo tengo acá. Si yo tengo unos ingresos asociados a la prestación del servicio como ISP, debo reportarlos en el formato 1.1. Aquí no aplican otros tipos de ingresos. Y otros valores facturados es, por ejemplo, si yo le cargo a mi usuario el cobro de la mora y demás. Entonces, cada campo viene identificado de manera tal que usted pueda separar la información y reportar lo que se debe en cada uno de ellos. El 2.1, que es para televisión, en este caso, son los operadores que tienen titulares del servicio de televisión que soporten su servicio en redes cableadas del tipo coaxial o HFC, que presten el servicio al usuario con tecnología analógica y que cuenten con menos de 12.500 suscriptores o asociados al inicio de los periodos de reporte de información. Si tiene menos de 12.000 suscriptores, pues no estará obligado a presentar el reporte. Pasa lo mismo que el formato 1.2. Si usted no cumple la cuota de mercado, no es necesario que reporte el formato. La periodicidad en este caso también cambia a semestral, el plazo es hasta 31 después de finalizado el semestre. En el tema de los ISPs hay dos obligatorios que son el 2.4 y 2.5. El 2.4 tienen que tener en cuenta también la participación, en este caso, si es superior al 1% de la base nacional sin incluir el segmento corporativo, pues le aplicará el reporte. Si no aplica la condición, no se reporta la información. Y el 2.5 también aplica los suscriptores de internet fijo superior al 1% de la base nacional sin incluir el corporativo. Esto está de manera detallada en la norma. Como les mencioné, es muy importante que siempre consulten la compilatoria, la 5050 de 2016, que incluye el régimen de reportes de información en el título 2. Con respecto al monitoreo de quejas, que son los que tenemos para hacer seguimiento frente al servicio que le prestamos a los usuarios, en este caso se reportan por tipología. Entonces, las tipologías, en este caso es si yo tengo una PQR por la prestación del servicio, si yo tengo una PQR por temas relacionados básicamente, digamos en este caso, pueden, este es un formato tanto para internet si soy solo ISP o si soy ISP con televisión. ¿Qué pasa acá? Que se diferencia el medio de atención. Yo puedo recibir una queja por email, puedo recibir una queja en oficina, puedo recibir una queja a través de teléfono, puedo recibir una queja por WhatsApp, puedo recibir una queja en diferentes medios de atención y eso es lo que usted debe diferenciar. Entonces yo voy a tener una tipología que es asociada a un servicio, si es de telefonía, si es de televisión o si es de internet o si es de las dos y tengo que diferenciar el medio de atención y el número de quejas que me presentaron. Entonces en este caso este formato fue modificado por el cambio del régimen y tiene esa diferenciación frente a tipología y empaquetamiento. Y el de indicadores de quejas de segunda instancia, que es el que tenemos también diferenciado, por ejemplo, si tenemos una calificación en una escala del 1 al 5. ¿Listo? Entonces, este que es de segunda instancia, que se le conoce como NSU, básicamente lo que tiene es la evaluación a la resolución de la queja que le presentamos. Al final, casi siempre, si recordamos, por ejemplo, los grandes operadores nos hacen una encuesta de la prestación del servicio y nos piden calificar en una escala de 1 a 5. Cuando calificamos en esa escala de 1 a 5, nosotros sabemos cuál es, digamos que la calificación, valga la redundancia, que obtiene el operador por solucionarle esa queja al usuario. Entonces, estas son los indicadores que tenemos en este formato. Finalmente, hay un tema, o hubo un tema de cambio entre lo que tenía que ver con el régimen anterior y el régimen nuevo que entró a aplicar con la 6333 del 2021. Este semestre, el trimestre que entra en común, que es precisamente para validar los reportes de información, es el 1T 2022 que ya se reportó. En este momento nosotros estamos haciendo una revisión de la información a través de la calidad
y se extendieron más o menos 300 requerimientos a los ISPs por modificaciones de mal reporte. Entonces, si la comisión no me requiere, ¿a mí me puede requerir el MINTIC? Sí. Si no me requieren después de que haga el reporte en el siguiente semestre, ¿me pueden requerir? Sí, dentro de 2 años. Entonces, es importante que ustedes conserven la información y pues en sus sistemas, básicamente, y que le hagan una revisión periódica a los temas de calidad, como lo mencioné al inicio. ¿Ustedes pueden corregir información que ya hayan reportado? Sí. Entonces pueden hacer esas validaciones si reportó mal los accesos, los ingresos. Casi siempre el cierre del año por el tema contable hay un tema de reporte mientras se logran certificar los balances o los estados de resultados de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Entonces yo puedo reportar una información que sea de manera provisional en el formato, sí, para cumplir con la fecha si no tengo el balance. Después puedo corregir la información también. Entonces eso es muy importante que lo tengan porque al cierre del año casi siempre tenemos esas correcciones o tenemos que requerirlos porque al hacer la revisión en temas de series, pues no coincide la información que están reportando en algún periodo de manera particular. La comisión en la página web tiene un micrositio que ustedes pueden consultar, que es el de reportes de información, donde hay unos videos tutoriales y hay unas explicaciones puntuales para los cargues de información, el cual pueden consultar ahí en la página. Además de eso, pues recordar que nosotros tenemos unos elementos comunes a la hora de realizar un cargue. ¿Cuáles son? El formato, que ya lo identificamos en la resolución. Tenemos la plantilla que se descarga ¿de dónde? De la herramienta, que era lo que nos preguntaba el señor previamente, la herramienta de carga y de análisis de datos que está en Colombia TIC, y el sistema, que es el que me permite a mí ingresar y realizar todas las operaciones de carga y validación. Entonces, con respecto a todo lo que tiene que ver con el sistema y demás, directamente con la mesa de servicio sectorial, el correo es mesa de servicio sectorial todo seguido @mintic.gov.co o teléfono y extensiones que están viendo en pantalla. La atención es de lunes a viernes de 8 a 5 únicamente. La comisión los atiende también a través del correo atencioncliente@crcom.gov.co, que era el que previamente mi compañero había mencionado con respecto al tema de infraestructura. Y el teléfono también está en pantalla, el horario de atención de nosotros es de 8:30 a 5:30 p.m. Nos envían las PQRs o las inquietudes que tengan y nosotros somos los encargados de darle respuesta a esos requerimientos que ustedes nos envían. Eso es todo lo del régimen de reporte. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algo que quieran compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, hacia el formato 1.3, cuando recién empezó a aplicar la resolución 6333, tuve una consulta a la mesa sectorial que era sobre los valores facturados correspondiente al servicio y sobre otros valores. Como se puede observar, se debe hacer una filtración de pues, los usuarios por municipio, por estrato y por plan. Correcto. Dado un ejemplo, digamos, yo tengo 5 usuarios, 5 clientes que al hacer la filtración me dio. Esos 5 clientes tienen el mismo plan, el mismo estrato y ubicados en el mismo municipio. Cuando yo voy a reportar el valor facturado, que es de un trimestre, entonces tendría que hacer la sumatoria por esos 5 clientes, por esos 3 meses y reportar ese valor tanto en valores facturados y lo que corresponda a otros, ¿es cierto? Correcto. Muchas gracias, sino que en la consulta que realicé nunca me pudieron dar esa respuesta y empecé a hacerlo así porque era lo que más lógica tenía para mí, pero nunca supe si era bien para ustedes o estaba equivocado. Bueno, entonces ahí le doy 2 respuestas. La primera, todo lo que tiene que ver con la norma, con la definición, el concepto, no entiendo qué es ingreso, no entiendo qué es valor facturado, no entiendo qué está en el formato, la comisión es la encargada de darle respuesta, porque la normatividad está bajo nuestra responsabilidad. Todo lo que se define y se consigna en la norma compilatoria que ya les mencioné, que es la 5050, que incluye el título de reportes de información que fue modificado por la 6333, lo tiene a cargo la comisión. Entonces, el ministerio no le va a dar respuesta porque pues el ministerio no es encargado de velar que la norma sea clara para el usuario en este caso. ¿Listo?
Entonces, este tipo de dudas e inquietudes deben ser elevadas, pero a la comisión, al correo que ya les mencioné, atención cliente, cualquiera frente al reporte. Con respecto al valor facturado, recordemos que nosotros podemos tener facturaciones mensuales a nuestros accesos, ¿cierto? Yo puedo tener un solo acceso y le facturo los 3 meses. Cada mes recibirá su valor de plana. Cuando yo reporte, lo que debo decir es que al trimestre, ¿cuántos accesos tengo? Pues 1, porque es el mismo que yo le he facturado. Pero en los 3 meses yo le he facturado de manera separada. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar y reportar un total de ingresos. ¿Listo? No se hace promedio, no se diferencia de otra manera. Ahora, si usted me pregunta en los campos de los accesos, no se debe sumar sino tener en cuenta el último mes. Eso lo especifica la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en enero tuve 15 accesos, en febrero 15 y en marzo 15 le debo reportar 45, no, me debe reportar 15. Usted no debe sumar los accesos, sino únicamente las variables que son aditivas, en este caso el valor facturado y los ingresos. Y los ingresos están en el formato 1.1. ¿Hay otra pregunta? Yo iba a preguntar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sí tenemos los accesos habilitados, por ejemplo, los 5 usuarios, pero en el trimestre algunos de estos dejaron de pagar un mes, 2 veces? En ese caso, ¿qué se hace? Porque no cuadra. En ese caso usted lo reporta igual, pero mire que el formato tiene un campo que se llama estado, y el estado le dice si está activo o si está en suspensión temporal. Puede estar activo, pero no pagar. ¿Eso es Sí. válido? Okay. Igual usted generó un valor por ese servicio. Otra cosa es que no lo haya ingresado, y eso ya es un tema contable. Para el reporte de información, el usuario está activo y tiene un valor facturado. Bueno, es que hay casos donde, como te digo, el usuario está activo, o sea, tenemos algún cliente que por alguna razón o se le dio ese mes porque resulta de que compensándole otro mes o algo así, ¿cierto? Si yo hago la sumatoria, pues puede ser que no me cuadra el valor exacto porque estaba activo, pero no pagó, porque se le dio una cortesía o lo que sea. Hay un error ahí, o sea, hay que por en algún momento nos hagan un requerimiento porque esos valores no coinciden o algo así. A ver si trato de darle respuesta con un ejemplo. Si yo tengo el usuario, vamos a reportar el 1T, ¿cierto? El 1T 2022. El usuario tuvo el servicio en enero, en febrero, y yo le dejé marzo, pero no me pagó marzo, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer el reporte. Yo debo hacer cierre al 31 de marzo. ¿El usuario está activo? Sí. ¿Cuántos usuarios tengo? 1. ¿Cuál es el valor facturado? Los 3 valores de las facturas, como ya mencionamos previamente, sumo y reporto ese valor, 150. Listo. Pero pues yo le dije, págueme enero y febrero y no me pague marzo, pero yo ya lo había reportado en el formato, ¿cierto? Porque igual hay un cobro. Eso ya es un tema contable y es ya cuando yo trabajo con temas de cuentas por cobrar o cuentas de difícil cobro y demás, en el reporte, ¿cierto? Pero ya abril, mayo y junio, pues el usuario va a seguir activo y va a seguir pagando. Yo tengo 2 opciones ahí. O corrijo el formato previo y digo, únicamente recibí del usuario enero y febrero, pero no sabía que no me iba a pagar marzo, porque casi siempre nosotros hacemos la facturación después del cierre de mes o al inicio del mes también. Entonces yo puedo corregir el formato y decir, no, de los ingresos no son, pongámosle un valor, 10 cada mes, entonces ya no son 30.000, sino que le voy a corregir y le pongo 20.000. ¿Esas correcciones se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, esos son términos de calidad de la información, no hay ningún problema. ¿Listo? Y habría que pedir habilitación para corregir. Claro, entonces, ¿qué se debe hacer? Como ya el sistema está cerrado, a ustedes no les deja modificar los formatos, ya una vez ustedes cumplieron con los términos de formato, se cierra el sistema. Entonces lo que hay que hacer es extender un correo a la mesa de servicio sectorial pidiendo que le habiliten el sistema nuevamente para modificar el formato, y usted pone el número de formato por temas de corrección de información por revisiones internas de la compañía. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos saber. Y ya internamente entre la mesa sectorial y la comisión nos ponemos de acuerdo para dar el aval de la apertura del sistema. Regularmente tienen 3 días para hacer el cargue de información. Entonces lo que decimos es, ¿usted está seguro que va a cambiar la información? Sí, ya la tiene, sí. Envía la solicitud, se le habilitan 3 días y en los 3 días usted tiene para cargar. Ya, es que yo lo pregunto porque
no siempre se va a dar a que uno, digamos, haga esas correcciones porque no es que esté mal, sino que en el momento en que se cruce de pronto información con la contribución, por ejemplo, puede generar una variación porque ese usuario pagó un mes sí, otro mes no, pero tuvo el servicio habilitado, bueno, en fin. Entonces puede ser que no hagamos ninguna corrección del formato porque no hay lugar a corrección. ¿Ya se me hago entender? Sí. Pero pues el ingreso va a aparecer en un reporte, en este reporte va a aparecer un ingreso, pero cuando paguemos la contribución pues va a aparecer otro. Claro, pero recordemos que cuando yo le cobro a él o el valor facturado que hace mención el T1.3 es por la prestación del servicio y él tuvo el servicio. Otra cosa es que yo lo cambie en un estado y diga, no, es suspensión o está inactivo. Y solo le reporte un mes del trimestre o 2 meses del trimestre. ¿Sí? Y con asocio al tema de las contribuciones, estos formatos no hacen comparativos. ¿Sí? Esto tiene que ver únicamente con el régimen de reportes de información para análisis de mercado, que es el insumo de la revisión de todo lo que tiene que ver con la regulación. Y el tema ya de contribución, pues ya es diferente porque sí está asociado a los ingresos como tal del ISP. Por eso es que hay 2 sistemas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?